Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual, una experiencia, un compartir, una intimidad, un pedacito de cielo espiritual que el mismo Dios en su infinita gracia, su infinito amor y su infinita bondad ha preparado para cada uno de nosotros. Dispongámonos, vamos a abrir nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro ser para ser inundado, derramada la gracia de Dios en cada uno de nosotros, inundado, empapado, fortalecido, renovado en ese amor de Dios, en esa bondad de Dios, como nos invita el Salmo de hoy en responsorio, en la antífona: espero ver la bondad del Señor. Y eso es lo que esperamos, hermano y hermana. Esperar en la bondad del Señor es seguridad, es confianza, es fe. Espero ver la bondad del Señor. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas a Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual. Es el mismo Dios que ha bautizado este propósito de su amor con ese nombre: Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual. Porque en ese compartir que se convierte en ese rinconcito de nuestra vida, donde Él nos cobija en su amor. Como dice Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, nos dice nuestro Señor Jesucristo: mira cómo he querido reunirte, como la gallina reúnes a su polluelo debajo de sus alas, y tú no has querido. Pero nosotros hemos querido estar bajo la bondad, en el apoyo. Espero ver en la bondad del Señor. Por eso nos conectamos a esa invitación que Él mismo nos hace. Lali Yudelki Pérez, buenos días desde Neiva. Qué bendición, mi querida hermana. Eso para que usted vea que para el amor de Dios no hay distancia. Usted está en Neiva y aquí nosotros en New York. Entonces Dios nos conecta en su amor. Eso es un Pentecostés. Por eso hablamos el idioma de Cristo, el idioma del amor. Así que aprovechamos para también que la gracia de Dios, la bondad de Dios, todo lo bueno, divino y santo que viene de nuestro Padre Celestial, sean derramadas bendiciones abundantes sobre usted y su familia y todos nuestros hermanos de Neiva en República Dominicana. Vamos a compartir el mensaje y hoy celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos. Ayer celebrábamos la solemnidad de todos los santos. Hoy celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos. ¿Por qué se celebra el Día de Todos los Fieles Difuntos? Porque nosotros no creemos en la muerte, creemos en la vida, creemos en la resurrección. Por eso, en el calendario litúrgico de la iglesia se marca ese día de la conmemoración de todos los fieles difuntos, porque creemos en la resurrección, creemos en la vida, celebramos la vida, celebramos la resurrección. Espero ver la bondad del Señor. Ese salmista que nos invita, y nosotros somos ese salmista, y miramos la bondad de Dios aquí, pero la miramos también más allá de este aquí, porque esa bondad de Dios es vida eterna, es gloria eterna. Espero ver la bondad del Señor, hermano, que en este día y siempre esperemos ver la bondad del Señor. ¿Y qué es la bondad? ¿Cuál es la etimología? ¿Cuál es el origen de la palabra bondad? En hebreo, amor entre personas. El amor de Dios entre nosotros y Dios. Y en el judaísmo, la bondad representa la compasión, la generosidad y la buena voluntad hacia los demás, especialmente hacia los necesitados. Entonces, cuando esperamos la bondad de Dios, estamos reconociendo ese amor entre personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, y nosotros que somos hijos e hijas de Dios. Pero también cuando esperamos ver la bondad del Señor, esperamos generosidad, la buena voluntad de Dios en nosotros, hacia cada uno de nosotros, especialmente hacia los necesitados. Siempre necesitamos de la bondad de Dios. Entonces hoy celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos, porque creemos en la vida, creemos en la resurrección. Vamos a orar
vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque todas las escrituras en mayúscula, toda la Sagrada Escritura es inspirada por Dios, es inspirada en el Espíritu Santo de Dios. Entonces no podemos acercarnos a la palabra de Dios como un libro que lo escribió, un libro de literatura que lo escribió un escritor que lo escribió y de pronto va a morir o murió y no. Cuando nos acercamos a la palabra, cuando meditamos la palabra de Dios, Dios mismo nos habla. Y para entender el idioma, para entender el lenguaje de Dios, que es Espíritu, tenemos que invocar la presencia de su Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo y brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entras del fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira nuestros vacíos. Mira el vacío del hombre si tú les faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía y sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amado Dios, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos por ese hijo, por esa hija tuya que está conectada o que se va a conectar a este propósito de su amor, de tu amor, rinconcito de bendición en vida espiritual, por este indigno siervo, frágil instrumento que tú has llamado, Señor, a compartir el amor, la bendición, la dicha, la gracia a través de esta experiencia espiritual que tú preparas para nosotros. Aumente en nosotros el don de la fortaleza, de la piedad, del consejo, de ciencia, de sabiduría y de entendimiento, los dones que hemos recibido en la confirmación, que sean confirmados y renovados en nuestra vida, con una unción fresca de tu presencia, Señor. Necesitamos siempre ese temor a ofenderte, ese temor, Señor, a no ofenderte, ese temor a estar siempre en gracia contigo y en ti, Señor. Necesitamos esa piedad en nuestra vida para ser compasivo y misericordioso también, amado Dios. Necesitamos ese don del consejo para nosotros mismos aconsejarnos, vivir la vida según tu voluntad, y también cuando alguien se acerque a nosotros, poderle iluminar con la luz que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Necesitamos el don de ciencia para verte en todo lo creado, amado Dios, para no solamente enfocarnos en la creación, sino en ti, que eres el creador de todo, Señor, que crea hasta de la nada, de lo visible y lo invisible. Necesitamos ese don de la sabiduría, como Salomón, para tomar decisiones con recta conciencia, y el don de entendimiento para poder aceptar tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Se están compartiendo, mi querido hermano y hermana? Vámonos a la palabra de Dios, al libro de la sabiduría. Se le atribuye al rey Salomón este libro de la sabiduría. Conmemoración de todos los fieles difuntos. Hoy celebramos la vida, celebramos la resurrección. De pronto hay personas que sienten nostalgia porque este día se les recuerda ese ser amado que partió hacia la morada celestial. Pero no se nos puede olvidar que cada uno de nosotros también va a experimentar ese día. Pero no es un día de desgracia, no es un día solamente de llorar. Se puede llorar, se vale llorar, pero no se vale perder la esperanza, porque la palabra de Dios ahora mismo, que es vida eterna, nos guía en el camino de la verdad, en el camino de la eternidad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios se proclama, se comparte, se medita, se escudriña, se discierne, se reflexiona, se proclama, porque es palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de la sabiduría,
capítulo 3, versículo del 1 al 9. Hermano, comparte el mensaje. Vamos a compartir el mensaje. Ahí mismo a la izquierda del celular, ahí en la parte de abajo, hay una flechita que hace así. Cuando le damos ahí, va a salir compartir. Y ahí aparecen los signos de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. Y podemos compartir el mensaje de la fe, la esperanza y el amor. Somos mensajeros de la paz. Los justos vivirán con Dios. Los justos vivirán con Dios. Del libro de la sabiduría, capítulo 3, versículo del 1 al 9. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y ningún tormento podrá alcanzarlo. A los ojos de los insensatos están bien muertos, y su partida parece una derrota. Nos abandonaron, parece que nada quedó de ellos, pero en realidad entraron en la paz. Aunque los hombres hayan visto en eso un castigo, allí estaba la vida inmortal para sostener su esperanza. Después de una corta prueba, recibirán grandes recompensas. Si Dios los puso a prueba y los encontró dignos de Él, los probó como el oro en el horno donde se funden los metales, y los aceptó como una ofrenda perfecta. Cuando venga Dios a visitarnos, serán luz semejante a la centella que corre por entre la maleza. Gobernarán naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor será su rey para siempre. Los que confiaron en Él conocerán la verdad. Los que fueron fieles en el amor permanecerán junto a Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Carta de amor del Padre para sus hijos. Acabamos de escuchar una carta del amor de Dios que es nuestro Padre para cada uno de nosotros que somos hijos e hijas de Dios. Pero no es una carta de papel y letra, es vida, vida eterna, vida en plenitud, vida en abundancia, gloria eterna en la presencia de Dios. Porque los justos vivirán con Dios. Ahora vamos a hacer el discernimiento. Vamos a que el Espíritu Santo a usted, a este indigno siervo, frágil instrumento de Dios, y a cada uno de los que nosotros le vamos a compartir este mensaje, el Espíritu Santo actualice esa gracia de Dios en nuestra vida. Por eso empezamos diciendo en el rinconcito de bendición de unidad espiritual: buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos a qué hora alguien va a encontrarse con esta bendición de Dios. Y en nosotros es un reloj cronometrado de segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. Pero en Dios no. Dios es un presente eterno. Cuando nosotros compartimos este mensaje, estamos compartiendo la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, por donde Jesús pasa, todo se transforma. Se va la tristeza y llega la alegría. No hay muerte, hay resurrección, hay vida, hay liberación, porque Cristo mismo es Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel. Jesús Dios salva. Las almas de los justos están en las manos de Dios. Señor, ayúdanos, enséñanos a ser justo en todo. Tú que eres un Dios justo, totalmente justo y fiel, y nosotros somos tus hijos. Qué belleza, qué lindo cuando a un padre o a una madre le dicen: ese niño es igualito a usted. Usted ve que los padres a veces no dicen nada, pero se sienten, suspiran. Que también nosotros, nuestras almas, puedan experimentar ese gozo al parecernos a Cristo. Porque las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento podrá alcanzarlo. En pocas palabras, ningún tormento de esta vida podrá estar por encima de esa morada celestial, por encima de esa promesa de Dios que nos aguarda desde ahora. Por eso los justos vivirán con Dios, y por eso hoy celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos. A los ojos de los insensatos, de mucha gente que ve esta vida como nada, que aquí pasó todo, que a los ojos de los insensatos están bien muertos, la muerte, y su partida parece una derrota. Ya se murió, el que se murió allá hay una frase en Santo Domingo que la persona, mucho por ignorancia y otro por desconocimiento total de la realidad de la vida. El que se murió con tierra tiene. No, hermano, no.
A los ojos de los insensatos están bien muertos y su partida parece una derrota. Nos abandonaron. Parece que nada quedó de ellos, del que muere, pero en realidad entraron en la paz, en el regazo de Dios. Los justos, por eso hay que pedirle a Dios. Es verdad que necesitamos tantas cosas, pero la justicia, la bondad, la piedad, la fortaleza, el consejo, la ciencia, sabiduría, temor de Dios, entendimiento, una oración adulta, una petición adulta espiritualmente. Aunque los hombres hayan visto en eso un castigo, en la muerte, allí estaba la vida inmortal. Hermanos, en realidad entraron en la paz. Los que mueren en esa justicia, los que mueren tratando de ser justos delante de los ojos de Dios, no es una derrota. Han entrado en la paz. Y aunque los hombres hayan visto un castigo, allí estaba la vida inmortal en Cristo. Yo me gozo, yo sé que usted también, porque es palabra de Dios, es Dios mismo que nos habla, para sostener su esperanza. Allí estaba la vida inmortal. Allá estaba la vida inmortal. Carmen Collado, te sigo en las redes sociales por Anthony. Es un amor, no porque da números, sino porque él tiene un alma noble. Bendito sea Dios, hermana, pero déjeme decirle algo. En el amor de Dios, usted piensa que me sigue por Anthony, pero Anthony lo que es un instrumento y un puente de Dios. Usted sigue este propósito de Dios, del amor de Dios, porque Dios mismo tiene un plan con usted, como lo tiene con cada uno de nosotros. Pero gracias por ese mensaje, pero tenemos que entender esto. Es la fuerza del amor de Dios, es el mismo Espíritu de Dios que nos trae a Él. Él lo utiliza, personas, cosas, situaciones de la vida, pero es Él, en su amor infinito, que aún estábamos dormidos hoy en la mañana antes de despertar, y ya Él nos había preparado este día, nos había regalado este día. Después de una corta prueba, recibirán grandes recompensas. No sé, 50, 70, vamos a empezar desde 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años, 100. Una vida corta. Después de una corta prueba, recibirán grandes recompensas. No sé cuál es tu prueba, hermano o hermana. Dios conoce la mía. Pero después de una corta prueba recibirán grandes recompensas. Los justos, los que se empeñan, los que se esfuerzan, los que viven aceptando la voluntad de Dios y se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios, después de una corta prueba recibirán grandes recompensas. Si Dios lo puso a prueba, sí, Dios lo puso a prueba y lo encontró digno de Él. Los probó como el oro en el horno, donde se funden los metales, y lo aceptó como una ofrenda perfecta. A veces nos toca pasar por el crisol de la vida. El crisol es ese fuego que uno lo ve, que no es color amarillo o rosa, o dorado. Es un fuego azul. Es un fuego azul, crisol. Y cuando el oro soporta ese crisol, muestra su pureza. Cuando nosotros en nuestra fe, por la gracia de Dios, soportamos el crisol de la prueba, los probó como el oro en el horno donde se funden los metales y lo aceptó como una ofrenda perfecta. Para Dios, en Dios nos encontramos en sus benditas y poderosas manos como una ofrenda perfecta para Él. Es de ahí que no se pregunta ¿por qué a mí? Sino ¿para qué, Señor? ¿Para qué? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué debo cambiar en mi vida? Muéstrame, Señor, ¿para qué? No por qué a mí. Los probó como el oro en el horno donde se funden los metales y los aceptó como una ofrenda perfecta. Cuando venga Dios a visitarnos, los justos serán luz, semejante a la centella que corre por entre las malezas, por entre esa maleza, por esa cizaña de la vida. Los justos, cuando venga Dios a visitarnos, serán como luz semejantes a centellas, a estrellas, constelaciones, porque es la luz de Cristo. Es la luz, la gloria de Dios, la luz de la gloria de Dios.
Gobernarán naciones y dominarán los pueblos, y el Señor será su rey para siempre. Ese es el rey nuestro. Y concluye esta lectura, que a mí me impacta de manera muy personal, y digo para mí, porque cada uno de nosotros, mi querido hermano y hermana, recibe la palabra de acuerdo a su docilidad, a como la acepte la palabra. Porque una coma, un punto, una tilde, un punto y seguido, todo tiene vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Pero ese capítulo 3 de Sabiduría, en el versículo 9 dice: los que confiaron en Él conocerán la verdad. Los que fueron fieles en el amor permanecerán junto a Él. Los que confiaron en Él, en Dios, conocerán la verdad, a Cristo, Dios hombre, iluminado en el Espíritu, revelado en el Espíritu. Los que fueron fieles en el amor permanecerán juntos a Él, a Dios. Los que fueron fieles en el amor permanecerán junto a Él. Fiel al amor de Dios, aunque nos duela, amar al prójimo, amar al que de pronto no nos mira muy bien. Los que fueron fieles en el amor permanecerán junto a Él, a Dios, desde ahora. Dice el salmista en la antífona de hoy, y ese salmista es cada uno de nosotros: espero ver la bondad del Señor. Si usted necesita oración, si necesita que alguna situación de su vida sea transformada, esperemos ver la bondad del Señor. Porque Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. Esto lo digo humildemente, trato de ser humilde para decirlo. Porque si digo ser humilde ya dejo de serlo, porque es que el que es humilde no reconoce su humildad, sino que los demás pueden ver la humildad en él. Pero una de mis oraciones, diríamos que siempre está en el itinerario de mi oración: Señor, ayúdame a ser fiel a ti, porque tú siempre eres fiel a mí. Yo te fallo, tú nunca me fallas. Espero ver la bondad del Señor. ¿Qué es la bondad? A usted que se ha ido conectando. La bondad, la palabra, la etimología, el origen de la palabra bondad, en el hebreo, amor entre personas. El amor de Dios entre nosotros, manifestado en Jesucristo. En el judaísmo, la bondad representa la compasión. Dios se compadece de nosotros. La generosidad, es generoso en todo. Y la buena voluntad de Dios en nuestra vida es su bondad hacia los demás, que cada uno de nosotros, especialmente hacia los necesitados. Pero sobre todo necesitados de la gracia de Dios. Porque a veces estamos muy enfocados en lo material. Y es verdad que lo necesitamos, lo material. Pero esa no es la llenura de nuestra vida. La llenura es la gracia de Dios. Usted y yo podemos tenerlo todo terrenalmente hablando. Y si no tenemos la gracia de Dios, no tenemos nada, hermano y hermana. Y a veces no tenemos nada. Y si tenemos la gracia de Dios, lo tenemos todo. Ese es el misterio. Ese es el misterio. Por eso hay que aspirar a los bienes eternos. Hay que no se puede ser indiferente a lo que necesitamos terrenalmente. Pero el cristiano vive con los pies en el suelo y la mirada hacia el cielo, esperando ver la bondad del Señor. Salmo 27. Salmo 27. Vamos a orar juntos con los arcángeles, los querubines, los serafines, los tronos celestiales, los 24 ancianos, la fuerza de lo alto, los santos y nuestra Madre María Santísima, la Madre del Señor, la omnipotencia suplicante. Pedimos su intercesión para que podamos entender la esperanza a la que Dios nos llama, como ella la entendió desde el principio. Aunque quedó conmovida, entró en un diálogo con el ángel Gabriel
y concluyó la oración, la conversación del ángel con María, María diciéndole en Lucas 1:38, aquí está la humilde servidora del Señor, aquí está la humilde esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Queremos descansar, queremos vivir un descanso perpetuo en la tierra. Digamos al Señor de corazón, en las pruebas más profundas, en las riquezas más elevadas y en las faltas, en las necesidades más internas, aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí está tu humilde servidor, tu humilde servidora, hágase en mí según tu voluntad. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A ejemplo de Jesús y de María. Jesús sudaba sangre en el huerto de los olivos. Jesús temblaba en el huerto de los olivos, porque la agonía era intensa, por eso suda sangre. La hematoidrosis, se le revientan los vasos capilares, y ya no es sudor con agua y sal, sino gruesa gota de sangre, una agonía del abandono de aquello que él había resucitado, de aquello a que él le había alimentado, de lo paralítico que había levantado, de los ciegos que le había devuelto la vista, de los sordos que escuchaban. Cuidado, cuidado, que a veces podemos parecernos a esos que están pendientes mucho del milagro y no de quién hace el milagro de caminar en la presencia del Señor. Salmo 27. Antífona, todos vamos a responder. Cuando yo levante la mano, indigno siervo, frágil instrumento de Dios, espero ver la bondad del Señor. La bondad del Señor, espero ver, la estoy mirando, la estoy viendo, la estoy viviendo. Espero ver la bondad del Señor. Salmo 27. Dice la exhortación de este salmo: junto a Dios no hay temor. Junto a Dios no hay temor. En medio de las luchas del presente, de la presente vida, el militante, que cada uno de nosotros estamos de milicia, militantemente por este mundo peregrino, no se desanima, porque grande es la esperanza que le reserva el Señor al final del combate. No sé cuál es tu combate, no sé cuál es la guerra que tú estés librando, pero nosotros recibimos esa recompensa, esa esperanza de Dios que no nos defrauda, la esperanza que le reserva, que nos reserva Dios a cada uno de nosotros al final del combate. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿Ante quién temblaré? Espero ver la bondad del Señor. Una cosa al Señor solo le pido. La cosa que yo busco es habitar en la casa del Señor mientras dure mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y cuidar de su santuario. Espero ver la bondad del Señor. Señor, oye la voz con que a ti clamo, escucha por piedad. Mi corazón de ti me habla diciendo, procura ver su faz. Espero ver la bondad del Señor. La bondad del Señor espero ver en la tierra de los vivientes. Confía en el Señor. Ánimo, arriba, espera en el Señor. Espero ver la bondad del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, sé siempre mi luz en medio de mi oscuridad. Mire, es una oración madura en la fe. Es una oración de un corazón, de un espíritu maduro en la fe. Nuestra hermana Irma Urías: Señor, sé siempre mi luz en medio de mi oscuridad. Y la hermana Irma Urías, yo no la conozco, pero de pronto necesita muchísimas cosas materiales. Yo me atrevo a decirlo, porque todos necesitamos. Pero miren cómo el corazón de esa hermana se inclina hacia lo que es lo eterno, hacia lo que nos lleva a... Mire, hermano,
Ay, Señor, si pudieran, dice Jesús a la samaritana y a cada uno de nosotros, si entendieran el don de Dios, si supieran quién es que le pide de beber, nosotros le pediríamos a Él. Como nuestra hermana Irma Uría dice, Señor, sé siempre mi luz en medio de mi oscuridad. Bendito sea Dios. La hermana estaba orando ahí, estábamos orando juntos. Y ya con esto concluimos, pero que el Señor quiere que nos quedemos con esto. Lo dijimos varias veces. El responsorio del Salmo, la antífona es la voz que resuena, la voz que responde desde adentro. Y es lo que hemos hecho. Hemos respondido al Señor con nuestra fe, con nuestra debilidad, con nuestra enfermedad, con nuestra carencia, con nuestra falta de trabajo, con la falta de aquello, con la falta de esto. Espero ver la bondad del Señor. ¿Qué es la bondad? En el hebreo, amor entre personas. Y el amor de los amores, tenemos un signo de Él. Tenemos una imagen de Él. Porque el amor ni es una palabra, ni es una cosa, ni es algo. Es alguien. Y es Cristo. Es el rostro de Dios manifestado en Jesucristo que se nos revela en el Espíritu Santo. Amor entre personas es la bondad. Y en el judaísmo representa la compasión. Esperamos en la compasión de Dios y no somos defraudados. También representa la generosidad. Esperamos en la generosidad de Dios y no seremos defraudados. Y en la buena voluntad, esperamos en la perfecta, completa y buena voluntad de Dios y no seremos defraudados. Y especialmente esa bondad se manifiesta en los necesitados. Y siempre necesitamos de la bondad de Dios. Que la gracia, la paz y el amor de Dios colmen tu vida, tu casa, tu familia, tus planes y tus proyectos. Que nuestros planes y nuestros proyectos estén siempre fundamentados, cimentados sobre esa roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano y hermana, es una realidad y es la misma palabra que lo dice en Romanos del 8, en 37 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, nada nos puede apartar del amor de Dios. Por eso hoy celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos, porque ni la muerte nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor, porque nuestra muerte ahí mismo nos aguarda la resurrección. Miren cómo dice ese salmo al final, el Salmo 27. Confía en el Señor, ánimo, arriba, espera en el Señor. Comparte el mensaje, que otros también necesitan la bondad de Dios y confiar en el Señor. Y ánimo, arriba, espera en el Señor. No tengas miedo, solamente ten fe. Paz y bien para ti y todos los tuyos.